el yo atormentado, la disociación estructural y el tratamiento de la traumatización crónica. La labor de síntesis y sus limitaciones en las víctimas de experiencias traumáticas. Nuestra capacidad de actuar coherentemente en presencia de diferentes estímulos sensoriales, a menudo conflictivos, requiere un proceso de interrelación a lo largo de numerosos niveles de organización en ausencia de ningún mapa de orden superior que permita guiar el proceso. Este es el llamado problema de unificación, Gerald Edelman y Giulio Tononi. La salud mental se caracteriza por la elevada capacidad de integración, que unifica una amplia gama de fenómenos psicobiológicos en una sola personalidad. Cuando las personas tienen el nivel mental necesario para integrar acontecimientos conmocionantes, no desarrollan una disociación estructural. Cada uno de nosotros tenemos un límite respecto de lo que somos capaces de integrar bajo un estrés extremo o prolongado. Cuando los principales organizadores de nuestra personalidad, tales como las tendencias de acción y los sistemas de acción, están lo suficientemente integrados dentro de ellos mismos y entre sí, nuestras acciones mentales y conductuales pueden ser coordinadas y flexibles, permitiéndonos adaptarnos de formas complejas y creativas. Y a su vez, estas tendencias de acción y sistemas de acción determinan en gran medida lo que integraremos en un momento o una situación dada y a lo largo del tiempo. Sin embargo, a veces el nivel mental de una persona es tan bajo que diversos sistemas de acción se disocian unos de otros dentro de la personalidad, junto con un sentido de la identidad limitado o bien más amplio organizado en torno a cada constelación. Hasta cierto punto, estos sistemas conscientes asumen una vida propia o bien estos sistemas de acción jamás fueron adecuadamente integrados desde un principio en aquellas personas que han padecido abandono emocional y maltrato tempranos y crónicos. La integración es el resultado de acciones de orden tanto inferior como superior. La psicología janetiana de la acción ayuda a comprender la integración normal y sus limitaciones. La integración implica dos acciones mentales principales, la síntesis y la conciencia. En la síntesis percibimos, vinculamos o unificamos y diferenciamos nuestras experiencias. Por ejemplo, tenemos que diferenciar qué estímulos son relevantes e irrelevantes para nuestros intereses actuales con el fin de funcionar adaptativamente. La unificación de diferentes percepciones en un todo uniforme incluye acciones mentales de orden inferior. Así, la unificación de los diferentes componentes de la percepción visual tales como el color y la forma de un objeto, así como de los resultados de la percepción visual, auditiva y kinestésica, suele ser inconsciente y automática. Estas acciones de orden inferior requieren niveles reducidos de energía y eficiencia mental. Sin embargo, para dirigir el propio campo de atención a las indicaciones verdaderamente importantes dentro de una situación compleja, y poder unificarlas al tiempo que ignorando las indicaciones irrelevantes, tenemos que llevar a cabo acciones mentales de orden superior conscientes, voluntarias y complejas. Las acciones mentales de orden superior requieren niveles elevados de energía y eficiencia mental. En razón de ello, las acciones sintéticas se desarrollan a lo largo de un continuum de complejidad. La conciencia incluye la adscripción de sentido, así como la creación de un sentido continuo de la identidad a través del tiempo y la experiencia, lo que incluye una narrativa autobiográfica o memoria episódica coherente. Por regla general, la conciencia es una acción más compleja que la síntesis. La síntesis puede tener lugar sin una conciencia plena, lo que supone un problema muy común en las víctimas de experiencias traumáticas. Pero las acciones sintéticas constituyen el fundamento de la conciencia y en razón de ello no se pueden separar completamente de la misma. El énfasis en este capítulo recae en la síntesis, en tanto que la conciencia se abordará más detalladamente en el capítulo siguiente. La relación entre las acciones mentales y conductuales. Buena parte de la integración tiene lugar instantánea y automáticamente, y generalmente fuera de nuestro conocimiento consciente. Pero hace falta tiempo, además de una labor mental consciente y compleja para integrar determinadas experiencias tales como los cambios de primer orden en nuestro sistema de creencias, nuestro sentido de la identidad a través del tiempo y las diversas situaciones, las experiencias dolorosas o reñidas con nuestros valores y, ciertamente, las experiencias traumáticas. Y las experiencias traumáticas tienen la capacidad de alterar alguno o la totalidad de los elementos anteriores. Tenemos que sintetizar nuestras percepciones, afectos, cogniciones y movimientos corporales en un momento dado y a través del tiempo con objeto de emprender una acción adaptativa acorde con los objetivos que queremos alcanzar. La síntesis se considera habitualmente como un proceso.
pero este proceso se compone de hecho de una serie de acciones específicas, tanto mentales como conductuales, que se pueden explicar y alentar en las víctimas. Suele entenderse por acciones lo que hacemos y decimos en el mundo exterior para lograr determinado efecto. Pero las acciones no implican únicamente nuestros movimientos y nuestra conducta, sino que incluyen acciones mentales tales como las percepciones sensoriales, las vivencias emocionales, los pensamientos, recuerdos, fantasías, planes y juicios. Las acciones mentales pueden tener lugar en ausencia de movimientos corporales. Ahora bien, las acciones conductuales dependen de la interacción dinámica integrada de las acciones perceptivas, afectivas y cognitivas, y de las acciones motrices encaminadas a la consecución de objetivos específicos. Recientes hallazgos neurobiológicos señalan que las acciones mentales y conductuales tienen mucho en común. Por ejemplo, se activan neuronas especulares ya no solo cuando emprendemos una acción conductual, sino también la acción mental de observar la misma acción conductual realizada por otra persona diferente, o por el hecho de imaginarse y de reconocer la acción conductual, ya sea que estemos sintiendo un dolor nosotros mismos o observando a otra persona a la que queremos sufriendo. Las mismas neuronas especulares se activan en la ínsula, una de las partes del cerebro que interviene en las emociones, la percepción del dolor y la motivación. Estos y otros hallazgos relacionados indican que las neuronas especulares nos ayudan a simular la experiencia de los demás en nuestras propias mentes de forma más regular, contribuyendo con ello a aumentar nuestra capacidad de empatía y de mentalización, dos importantes tendencias de acción mentales que ocasionalmente son deficitarias en las víctimas de experiencias traumáticas. Adicionalmente, contribuyen al aprendizaje a través de la imitación de la conducta de otra persona mediante la simulación mental. Las neuronas especulares también contribuyen a predecir los efectos de nuestras acciones conductuales. De hecho, la acción mental de la percepción incluye mucho más que un registro de los hechos. Incluye la predicción de lo que sucederá a continuación porque incluye la simulación mental de la acción conductual. Nuestras percepciones y cogniciones están incorporadas y enraizadas a nuestra interrelación corporal con el mundo, y las neuronas especulares desempeñan un papel importante a este respecto. Esta intuición ya fue formulada previamente por Janet, quien señaló que la percepción de un individuo no solo estimula una acción inmediata en respuesta a la situación, sino que incluye igualmente una estimación respecto de posibles percepciones futuras. Por ejemplo, cuando un paciente percibe que el terapeuta está enfadado, también predice cómo va a actuar el terapeuta a continuación, por ejemplo, gritando o pegando, y el paciente reaccionará conductualmente a dicha predicción, tal vez paralizándose. Todo ello sucede en cuestión de milisegundos. No podemos separar nuestras acciones mentales de nuestras conductas mundanas, son compañeros sinérgicos, cada uno de los cuales configura el rumbo del otro en dirección a la adaptación. Las acciones mentales asociadas a las percepciones, incluida la percepción de las sensaciones corporales y las vivencias afectivas, las cogniciones y las acciones conductuales, no actúan independientemente, sino que abarcan un todo complejo, en el que cada uno depende constantemente de los demás para las entradas y salidas de información. Este bucle de feedback se denomina ciclo dinámico de percepción-acción motriz. Los ciclos de percepción-acción motriz deben tener una organización y una focalización, o de lo contrario serían una maraña caótica de acciones mentales y conductuales. De hecho, estos ciclos están coordinados por nuestros objetivos derivados de los sistemas de acción e incluyen la evaluación continua de los progresos en dirección a la consecución de los objetivos. Y nuestros objetivos, ya sea que incluyan relacionarse con los demás, jugar, descansar, trabajar, solucionar problemas o estar fuera de peligro, están ampliamente determinados por sistemas de acción que se activan durante un periodo determinado. En otras palabras, los ciclos específicos de percepción-acción motriz, lo que percibimos, pensamos, sentimos y hacemos, vendrían organizados y limitados por las restricciones propias del sistema de acción de los cuales forman parte. Las víctimas de experiencias traumáticas, sus partes disociativas y las interrelaciones entre dichas partes pueden entenderse en relación con estos ciclos perceptivo-motrices y sus objetivos. Dado que las partes disociativas de la personalidad están relativamente cerradas a cuanto menos algunas percepciones y objetivos que corresponden a la totalidad de la persona, puede que los ciclos de percepción-acción motriz de dichas partes disociativas sean inapropiados para la situación. Por ejemplo,
una parte disociativa que esté centrada exclusivamente en la defensa no puede percibir ni responder correctamente a las situaciones sociales complejas sin percibir una amenaza y actuar en consecuencia. Una acción conductual adaptativa depende por regla general de la acción mental de anticipar correctamente el resultado de dicha acción. Por ejemplo, un paciente puede predecir que estrechar cálidamente la mano del terapeuta generará una sensación de buen entendimiento. El apretón de manos ofrece un feedback perceptible como, por ejemplo, los movimientos de ambas personas en dirección al apretón de manos, y la duración y la fuerza del mismo, si viene acompañado de un contacto ocular, y mucho más. Las personas han de evaluar o valorar sus acciones conductuales a medida que éstas se van desplegando, de manera que puedan comparar los resultados de una acción conductual con el objetivo de dicha acción. Las acciones desadaptativas de las víctimas de experiencias traumáticas suelen ser consecuencia de predicciones incorrectas respecto de sus propias acciones y las acciones de los demás. Dependiendo de la interrelación de sus percepciones, afectos, cogniciones y movimientos corporales, a un paciente el apretón de manos le puede parecer de ayuda y tranquilizador, mientras que a otro le puede parecer intimidatorio y retirar la mano. E incluso un tercero puede tener la impresión de que el terapeuta no quería verdaderamente estrecharle la mano en absoluto porque su percepción de sí mismo le dice que es una persona desagradable o repugnante. La integración y los objetivos de las acciones. Nuestros objetivos biopsicosociales van desde los más elementales, tales como la necesidad de comer, descansar y estar fuera de peligro, a los objetivos existenciales y altamente desarrollados, tales como el deseo de mejorar la calidad de nuestras relaciones, de acceder a un sentido espiritual y de ser unos seres humanos éticos y productivos. Cabe considerar que todos los objetivos humanos estarían fuertemente influenciados por los sistemas de acción fundamentales responsables de la vida cotidiana y la defensa, y por las relaciones de orden superior que hemos desarrollado entre los diferentes sistemas de acción. Estos sistemas de acción y las relaciones de orden superior que trazamos entre ellos nos ayudan a desarrollar objetivos adaptativos. Estos objetivos suelen estar relacionados con unos valores que son intrínsecos a los sistemas de acción. Nos ayudan a adaptar nuestras acciones en respuesta a los cambios significativos internos y externos. Los sistemas de acción, pues, guían firmemente lo que tendemos a percibir, ignorar, sentir, valorar, pensar y hacer y, por tanto, lo que integramos ya sea consciente o inconscientemente. Las víctimas de experiencias traumáticas tienen que aprender a integrar las percepciones correctas de la situación actual con los sistemas de acción y los objetivos apropiados. Problemas de las víctimas de experiencias traumáticas en relación con los objetivos. Como apuntamos más arriba, el primero de los principios de la teoría de la disociación estructural es que los individuos crónicamente traumatizados se esfuerzan por adaptarse a su mundo interior y exterior, pero no siempre tienen el nivel mental y los recursos necesarios para emprender acciones adaptativas. Recurren a tendencias de acción mentales y conductuales sustitutivas que se derivan de un nivel mental inferior. La falta de integración en las víctimas traumatizadas limita indebidamente su capacidad de satisfacer objetivos, restringe los tipos de objetivos que son capaces de establecer en una situación dada y reduce la probabilidad de emprender acciones adaptativas con objeto de alcanzar algunos de sus objetivos. Una mujer de 54 años, Alie, diagnosticada de un TDNE, pensaba que su terapeuta estaba enfadado con ella cuando presenció durante una sesión que se mostraba enojado después de que acabara de descubrir que alguien le había quitado su estilográfica preferida. En calidad de pan, Alie comprendía la explicación que le daba el terapeuta de la verdadera razón de su enfado, el cual no iba dirigido a ella. No obstante, se activó una P atemorizada. Esta P percibía correctamente que el terapeuta estaba enfadado, pero valoraba incorrectamente el enfado como una amenaza física sobre la base de sus experiencias con los malos tratos de su padre, y se quedó paralizada en calidad de P. Alie recordaba los malos tratos y poco más, lo que determinaba fuertemente las percepciones, sentimientos, cogniciones, movimientos corporales y objetivos de esta parte de la personalidad. Además, la P de Alie solo era capaz de sintetizar los beneficios a corto plazo de sus acciones, es decir, de ponerse a salvo, pero no los costes a largo plazo. Eran muy serias y negativas las consecuencias a largo plazo de su conducta para la P y para la persona de Alie en su totalidad, entre ellas, el aumento de la evitación por parte de la PAN de esta P intrusiva, la persistencia de unas defensas desadaptativas en situaciones que no revestían ningún peligro, la falta de mentalización respecto de las acciones de los demás dentro del ámbito de la P,
la prolongación del estancamiento en los recuerdos traumáticos y el mantenimiento de la disociación estructural. El caso de Ali ejemplifica las dificultades que se presentan cuando las víctimas de experiencias traumáticas no se dan cuenta de que se ha alcanzado un objetivo, de manera que seguir detrás de ello resulta desadaptativo. En calidad de P, Ali seguía enzarzada en defenderse de los malos tratos de su padre mediante la paralización, sin tomar conciencia de que los malos tratos habían finalizado hacía ya mucho tiempo. A veces tenemos que ajustar nuestros objetivos. Ello suele requerir un nivel mental relativamente elevado. Las víctimas de experiencias traumáticas pueden no tener conciencia de cuándo es necesario y posible recalibrar los objetivos. Cuando un objetivo está fuera del alcance, tenemos que interrumpir nuestras acciones hasta que el objetivo se vuelva accesible. Cuando un objetivo es inalcanzable, debemos abandonar definitivamente los esfuerzos por alcanzarlo. Se requiere un elevado nivel mental para tomar conciencia de que un objetivo esencial en el que hemos invertido mucho esfuerzo está totalmente fuera de nuestro alcance. Las víctimas pueden no tener este nivel, por lo que prosiguen las acciones con objeto de alcanzar un objetivo no realista. En calidad de P, Ali buscaba con desesperación que sus padres la quisieran y era incapaz de darse cuenta de que tenía que hacer el duelo por la pérdida de semejante posibilidad. No podía aceptar que su objetivo era inalcanzable y que, por lo tanto, no era realista seguir intentándolo. Seguía sintiéndose impelida a ganarse el amor de sus padres, aun cuando la Pan evitaba tener contacto ocular con ellos y sabía que no podía hacer nada por cambiar la actitud de sus padres hacia ella. En calidad de Pan, evitaba esta P y no se daba cuenta de que había desarrollado el nivel mental suficiente para integrar esta parte emocional de la personalidad. Ali no había ajustado, por lo tanto, su objetivo de evitar esta P al objetivo de una posible integración gradual. Los conflictos entre las partes disociativas implican conflictos de objetivos. Todos sin excepción tenemos diversos momentos en los nuestros objetivos entran en conflicto, pero nuestra capacidad de reconciliarlos en base a priorizar y tomar en consideración las mejores opciones a nuestro alcance, constituye una de las funciones de la integración. El grado de eficiencia mental necesario para integrar los objetivos conflictivos aparece alterado en las víctimas de experiencias traumáticas, las cuales por definición han desarrollado un nivel de disociación estructural que hace que los conflictos internos sean relativamente inaccesibles a una posible reconciliación. A las partes disociativas les resulta difícil o imposible reconocer otras partes u objetivos que pueden ser totalmente discrepantes. Pueden tener ideas muy divergentes respecto de qué valores y objetivos son más importantes en la vida del paciente tomado en su totalidad. Debido a la rígida limitación de su campo de conciencia, tienden a evaluar las acciones exclusivamente a la luz del sistema de acción específico por el cual están mediatizados. Dado que las partes disociativas de la personalidad pueden estar indebidamente cerradas mutuamente, pueden padecer una amnesia parcial o total en relación con otras partes disociativas y sus objetivos. O bien pueden ser conscientes, pero creer que los objetivos de otras partes de la personalidad no tienen nada que ver conmigo. Algunas partes disociativas pueden sentir empatía hacia otras, pero la mayoría suelen estar resentidas, desprecian o se avergüenzan de lo que otras partes de la personalidad quieren o necesitan. Les falta comprensión y empatía hacia los objetivos que no están dentro de su ámbito limitado de experiencia. Las distintas partes disociativas tienden a responder negativamente unas a otras porque están condicionadas a hacerlo así. A una víctima en calidad de Pan que se enorgullece de no enfadarse jamás porque no quiere ser como el maltratador de su hermano, le costará muchísimo aceptar a una parte furiosa de él mismo cuyo objetivo es la venganza. O una víctima en calidad de P a la que el sexo le parece algo repulsivo, solo a la fuerza aceptará una parte que quiere salir y disfrutar de las relaciones sexuales. Una parte moralista puede avergonzarse de otra parte que bebe mucho, pero que no puede hacer nada por impedirlo. Las tensiones opuestas entre las partes disociativas y sus objetivos pueden ser apremiantes y a veces abrumadoras. Sin embargo, en el curso de la terapia es esencial acabar por aceptar todas las distintas partes y comprender los objetivos de cada una de ellas, como señala una víctima de incesto. No podía encontrar la forma de conectar con la niña de noche a la que había abandonado por completo. Sencillamente no la soportaba. No sentía la menor compasión por ella en absoluto. Pero por fin empezaba a comprender que seguiría empantanada en el fango de la anormalidad hasta que no encontrara la forma de dejar de juzgarla tan despiadadamente. Fases del cumplimiento de objetivos.
Nuestras acciones tienen el propósito de alcanzar objetivos específicos. Nos desenvolvemos con la máxima efectividad cuando podemos prepararnos, iniciar, desarrollar, evaluar y finalizar acciones de tal forma que nuestros objetivos se vean satisfactoriamente cumplidos. Estas fases del cumplimiento de los objetivos generalmente deberían fundirse en unas acciones que estuvieran bien ejecutadas de principio a fin, pero las víctimas de experiencias traumáticas eventualmente se quedan estancadas en diversas fases del cumplimiento de los objetivos, en diferentes etapas o niveles de las tendencias de acción. Preparación. Como analizamos más arriba, cuando nos preparamos para la acción, la simulamos en nuestra mente. Dicha simulación constituye una acción mental integradora que incluye la planificación y la evaluación de los efectos esperados de las acciones imaginadas. Puede ser consciente y volitiva, o no. La preparación para la acción únicamente es adaptativa cuando existe la necesidad de actuar y cuando tenemos la oportunidad de realizar nuestro objetivo. Por ejemplo, el prepararse para la defensa inminente únicamente es adaptativo cuando existe un riesgo inminente de ataque. Sin embargo, las víctimas de experiencias traumáticas tienden a prepararse para defenderse aun cuando estén absolutamente fuera de peligro. Perciben la amenaza imaginaria más que las indicaciones de una seguridad real, razón por la cual sobreestiman la amenaza y subestiman la seguridad. Puede que sobreestimen qué personas es probable que vayan a rechazarles, al tiempo que subestiman el cariño que las personas sienten hacia ellos. Por el contrario, puede que las víctimas no estén preparadas para determinadas acciones. Por ejemplo, en calidad de pan puede que subestimen el peligro porque no integran suficientemente las señales reales de amenaza. O puede que no sean capaces de prepararse para entablar relaciones sociales positivas si les han abandonado emocionalmente hasta tal punto que no disponen de ninguna base para simular las situaciones relacionales a nivel mental. Inicio. Hacer planes es mucho más fácil que traducirlos en una acción conductual. Para ponerse en marcha se requiere un determinado nivel mental, y cuando éste es demasiado bajo, no podemos llevar a la práctica estos planes. Las víctimas pueden tener el nivel mental necesario para concebir los mejores planes imaginables, pero a veces les falta el nivel requerido para ponerlos en práctica, o bien pueden empezar, pero darse fácilmente por vencidos. Pueden cansarse o aburrirse, no saber coordinar acciones más complejas, temer que vayan a fracasar, o temer que puedan tener éxito y de resultas de ello perder algo esencial. Ejecución y evaluación continua de las acciones. Los sistemas de acción nos mueven a evaluar los efectos inmediatos de nuestras acciones conductuales a lo largo de los ciclos recurrentes de percepciones, sentimientos, pensamientos y movimientos corporales. Dicha evaluación implica sopesar y, por lo tanto, integrar los costes y los beneficios de nuestras acciones en curso en concordancia con su relación con el objetivo establecido. Nuestros ciclos recurrentes de percepción-acción motriz nos permiten evaluar y en razón de ello ajustar casi cualquier acción, desde un simple movimiento corporal a las acciones mentales altamente complejas asociadas a la conciencia y la creatividad. La evaluación continua de los efectos de nuestras acciones nos dice, por ejemplo, cuando hemos de abandonar un proyecto y trazar una nueva línea de acción. Cuantas más experiencias internas y externas sinteticemos y evaluemos que sean relevantes para los objetivos que queremos alcanzar, más eficaces serán nuestras acciones. Las acciones encaminadas a un objetivo constituyen esfuerzos por reducir las discrepancias entre el estado de cosas deseado y el estado de cosas real. Por ejemplo, dentro del ámbito del sistema responsable de la defensa, nuestras evaluaciones pueden decirnos si una determinada estrategia defensiva es eficaz o si debemos cambiar de táctica. Estos cambios flexibles estarían mediatizados por diferentes subsistemas o modalidades de defensa y por los vínculos o relaciones entre las mismas. Pero tales transiciones rápidas y fluidas solo funcionarán en el caso de que hayamos integrado los diferentes componentes del sistema defensivo. De la misma forma, todos los sistemas de acción requieren la difícil labor de integrar sus distintos componentes. La forma en que logramos un objetivo a corto plazo debe analizarse dentro del contexto de los objetivos a largo plazo siempre que ello sea posible. Las acciones mentales y conductuales únicamente son adaptativas cuando integramos el presente inmediato junto con las consecuencias futuras, acción integradora esta que se conoce como presentificación. Y a menudo hemos de analizar una acción dentro del contexto más amplio de los muchos objetivos y de nuestras necesidades como persona total. En otras palabras, hemos de ser capaces de valorar nuestras acciones dentro del contexto de la mayoría, cuando no la totalidad,
de los sistemas de acción junto con sus correspondientes objetivos que comprenden nuestra personalidad. Por ejemplo, un terapeuta puede responder con la misma moneda a un paciente que se enfurece con él y le insulta. Las acciones defensivas del terapeuta pueden disuadir al paciente de seguir ofendiendo verbalmente, pero tal acción podría dañar irreparablemente la relación terapéutica. Las acciones terapéuticas adaptativas, como muchas de las acciones necesarias en la vida cotidiana, requieren la delicada y compleja integración de toda una gama de sistemas de acción y de objetivos. Las partes disociativas pueden no prestar la suficiente atención al feedback procedente de sus propias acciones o de las acciones de otras partes de la personalidad, razón por la cual no pueden evaluar adecuadamente la efectividad de sus acciones. Pueden ignorar o evitar su cuerpo y no advertir las indicaciones físicas de malestar o de dolor, pueden desconocer o evitar otras partes disociativas que podrían brindar un feedback importante, y pueden no prestar atención a las indicaciones que aparecen en las relaciones o en el entorno. Por ejemplo, algunas partes disociativas no parecen darse cuenta del daño o del dolor sufrido cuando se cortan o se queman. Algunas partes disociativas no parecen integrar el hecho de que todas las partes de la personalidad comparten un solo y mismo cuerpo. Cuando una víctima traumatizada en calidad de pan oye a una parte de la personalidad aterrorizada suplicando internamente que la ayuden, la persona en cuestión puede evitar la voz en lugar de tomar nota de que algo va mal y hacer algo constructivo en relación con el problema. Y cuando las partes disociativas están estancadas en los recuerdos traumáticos, son incapaces de recoger feedback del presente que podría cambiar su conducta temerosa por otra que se adaptara más a la realidad actual. Finalización y conciencia. Finalizamos nuestras acciones cuando nos damos cuenta de que hemos alcanzado nuestros objetivos. Uno de los principios fundamentales de la psicología janetiana de la acción es que las acciones convenientemente realizadas y finalizadas contribuyen a mejorar nuestra eficiencia mental. Ahora bien, este efecto deseable solo tendrá lugar si integramos el hecho de que verdaderamente hemos alcanzado nuestro objetivo, esto es, de que hemos consumado nuestras acciones. Reconocemos y tomamos posesión de nuestros logros cuando iniciamos la acción del triunfo. Esta acción de triunfo se manifiesta, por ejemplo, en la enorme sonrisa que se dibuja en la cara de un niño cuando consigue mantenerse en la bicicleta por primera vez, el salto estático de un jugador de fútbol que acaba de marcar un gol, o la alegría de un paciente que se ha hecho más de valer. Se requiere un cierto grado de eficiencia mental para tomar conciencia de nuestros pequeños y nuestros grandes logros. Las víctimas de experiencias traumáticas que emprenden acciones de una forma impersonal o desmotivada pueden no apreciar lo suficiente sus éxitos, razón por la cual su eficiencia mental no aumenta en virtud de una sensación de logro, y pueden minimizar o descartar sus éxitos por distintas razones. La disociación estructural de la personalidad implica no poder consumar acciones integradoras de primer orden, a saber, la integración de las partes disociativas de la personalidad. Esta deficiencia está íntimamente relacionada con la incapacidad que sienten las víctimas traumatizadas de zanjar las acciones a las que llamamos recuerdos traumáticos. Como dijimos más arriba, Janet señala que las víctimas de experiencias traumáticas prosiguen la acción, o más bien el intento de actuar, que se inició cuando sucedieron los hechos, y se agotan en este eterno recomenzar. La continúa enfrentada a una difícil situación en la que no ha podido desempeñar un papel satisfactorio, una situación a la cual su adaptación ha sido imperfecta, de modo que sigue esforzándose por adaptarse. La reiteración de esta situación, de estos continuos esfuerzos, da lugar a la fatiga, este derroche inútil de esfuerzo por satisfacer un objetivo que no pudo ser alcanzado, caracteriza los recuerdos traumáticos y agota las energías y la eficiencia mental de la víctima. Finalmente desemboca en el estado de declive postraumático en el que la víctima es incapaz de satisfacer ningún objetivo en la vida, y en última instancia acaba con una profunda sensación de fracaso y de derrumbe. Las víctimas se vuelven más adaptativas cuando pueden invertir su energía en tomar conciencia de que el suceso traumático ha tenido lugar. Este objetivo requiere darse cuenta de que no se puede hacer nada por cambiar lo que pasó, de que la experiencia ha afectado profundamente a su existencia, y de que no está sucediendo en el momento actual. El caer en la cuenta de que el suceso traumático ha tenido lugar constituye una acción de lo más difícil que requiere un elevado nivel mental. Ello conduce al doloroso duelo por todas las pérdidas, lo que también requiere un elevado nivel mental. Buena parte del tratamiento de las víctimas de traumatizaciones crónicas está encaminado a desarrollar este nivel mental. La integración en la salud mental y en la traumatización.
La integración, la combinación de las acciones de síntesis y de conciencia, incluye emprender una serie de acciones, comenzando desde el nivel más elemental por la organización de las neuronas en redes neurales, con objeto de poder vivir unas vidas adaptativas y creativas que nos permitan superar las complejas dificultades del mundo que nos ha tocado en suerte. En última instancia, la integración nos brinda la capacidad exclusivamente humana de extraer un sentido y una coherencia a partir de las vivencias respecto de nuestro mundo y de nuestro sentido de la identidad a través del tiempo. Como dijimos, lo que integramos depende en gran medida de nuestros sistemas de acción innatos y sus correspondientes emociones esenciales, que cumplen unas funciones organizadoras de primer orden. La personalidad sana se caracteriza por la firme capacidad de integrar una amplia gama de tendencias de acción mentales y conductuales, ya no solamente dentro del ámbito de un único sistema de acción aislado, sino también entre los distintos sistemas de acción. La disociación estructural de origen traumático como modalidad única de integración fallida. La integración se desarrolla a lo largo de un continuum, y todos sin excepción adolecemos de cierto grado de imperfección a nivel de integración. Pero no todos los defectos de integración desembocan en una disociación estructural. Como señalamos más arriba, la disociación estructural relacionada con experiencias traumáticas implica específicamente una división indebida o un defecto de integración de los sistemas psicobiológicos que juntos constituyen la personalidad. Un elemento esencial de esta disociación incluye la fragmentación del sentido de la identidad. Normalmente nos sentimos un tanto diferentes trabajando que jugando, muy diferentes como amantes que como víctimas de un atraco, y diferentes de niños que de adultos. Debemos integrar estas experiencias discrepantes de nosotros mismos y de nuestro mundo y concebir una historia medianamente unitaria a partir de las mismas. Soy la misma persona que trabaja, juega, ama y fue asaltada. Soy una persona adulta y ya no soy un niño, pero soy la misma persona. Todas estas experiencias son mías. La persona disociada no es capaz de este grado de integración, cuanto menos hasta cierto punto. A veces la disociación estructural puede limitarse exclusivamente a un único suceso traumático aislado, como en el caso del TEP-T, tipo simple, con una PAN amplia y una P muy limitada. Pero el defecto de integración puede ser mayor en el caso de las personas que fueron crónicamente traumatizadas de niños. A estos niños se les privó con frecuencia de las herramientas evolutivas necesarias para desarrollar un sentido coherente de sí mismos, a saber, un sentido unificado y singular de la propia identidad. Por regla general, nos referimos a nuestro yo como el agente activo de la integración. Yo integro mi experiencia. Pero de hecho nuestro yo no integra la experiencia, sino que más bien constituye el resultado de las acciones integradoras. El sentido unificado de la propia identidad sale a la luz una vez que hemos integrado inconsciente y conscientemente los muchos yous o estados yoicos que forman parte del desarrollo normal y que, según sugerimos, se basan en gran medida en diversos sistemas de acción y sus correspondientes subsistemas y modalidades. Los pacientes con una disociación estructural relacionada con una traumatización no han podido llevar a cabo adecuadamente las acciones integradoras que generan y mantienen un sentido ampliamente coherente de la propia identidad y una personalidad coherente. Síntesis. A menudo debemos emprender series o sucesiones integradas de acciones mentales y conductuales con objeto de alcanzar nuestros objetivos. La integración de estas acciones es en sí misma una acción mental que puede ser consciente o no. La síntesis implica unificar y diferenciar entre una gama de acciones mentales y conductuales que constituyen nuestro mundo interior y exterior en cualquier momento dado y a través del tiempo. Así, nuestro mundo vivencial no es algo que nos viene dado sino una construcción o interpretación personal continua sobre la base de nuestras apreciaciones subjetivas. La síntesis no es fenómeno de todo o nada sino que se desarrolla a lo largo de un continuum, y nuestra capacidad de sintetizar sufre oscilaciones. Por ejemplo, cuando estamos totalmente despiertos la síntesis será de mayor calidad que cuando estamos cansados. La síntesis nos brinda el fundamento básico de nuestra unidad normal a nivel de conciencia y de historia, que continúa desarrollándose adicionalmente a través de niveles superiores de integración. Cuando la síntesis es incompleta pueden aparecer alteraciones de conciencia y síntomas disociativos. Cuando la conciencia individual se repliega o disminuye, puede que la persona no sintetice adecuadamente determinados estímulos. Puede que no sea consciente en absoluto de un estímulo, o que sea solo vagamente consciente del mismo. En el caso de los pacientes disociativos,
De forma característica, una parte disociativa sintetiza determinados estímulos y otras partes no. Pero cuando una persona disociada también padece una disminución o un estrechamiento grave de la conciencia, estímulos necesarios para la adaptación no serán sintetizados en modo alguno por ninguna parte de la personalidad. Por ejemplo, Susan tenía un TDI y también se abstraía totalmente con frecuencia, de manera que ninguna de sus partes disociativas prestaba atención al momento presente. Por ello, a veces ninguna parte de ella guardaba ningún recuerdo del presente. La síntesis que tiene lugar en un momento o una situación dada se denomina síntesis nuclear, en tanto que la síntesis de la experiencia a lo largo del tiempo se denomina síntesis extendida. Síntesis nuclear. La síntesis nuclear implica unificar sensaciones, emociones, pensamientos, acciones conductuales y un sentido de la propia identidad dentro del contexto de un momento o situación dados, pero también diferenciarlos entre sí. En otras palabras, la síntesis adaptativa en un momento dado debe incluir los estímulos internos y externos esenciales y los ciclos de percepción-acción motriz apropiados. A un nivel más amplio, implica la coordinación y la cohesión inmediata de los sistemas de acción. La síntesis nuclear adaptativa establece los fundamentos para la síntesis a lo largo del tiempo. El defecto en la síntesis nuclear se puede manifestar bajo la forma de síntomas de disociación estructural o alteraciones desadaptativas de la conciencia. Lo que sintetizamos en un momento o situación dados está fuertemente influenciado por las tendencias de acción y los sistemas de acción que se activan en ese momento. La síntesis de los sistemas de acción y de sus componentes constituye un cometido evolutivo. Unas personas sintetizan estos sistemas más adecuadamente que otras, y nuestra capacidad de sintetizarlos puede fluctuar según las circunstancias. Por ejemplo, puede que sinteticemos menos bien los sistemas de acción cuando nuestro nivel mental es bajo, como sucede cuando estamos extremadamente cansados o enfermos, o cuando nos debatimos con los intereses altamente conflictivos o contradictorios de distintos sistemas de acción. Me han puesto una fecha tope en el trabajo, pero estoy muy cansado, ¿me conviene trabajar o descansar? Unificación. Unificar aspectos de nuestras experiencias internas y externas es uno de los aspectos de la síntesis en un momento dado. El primer paso para unificar en un todo las acciones dirigidas a un objetivo incluye conectar entre sí distintas acciones perceptivas relacionadas pero diferentes. Buena parte de esta clase de síntesis tiene lugar de forma automática e inconsciente. Por ejemplo, habitualmente unificamos automática e inconscientemente sensaciones relativas al movimiento y el tacto, la temperatura, el gusto, el olfato y la vista, en un todo y una percepción de orden superior. Pero no siempre es este el caso. Por ejemplo, cuando aprendemos nuevas habilidades o nos concentramos conscientemente y con gran esfuerzo en un artículo que estamos leyendo, la síntesis está lejos de ser automática. Las víctimas traumatizadas pueden tener dificultades incluso al nivel más elemental de síntesis. Mientras que unas partes disociativas pueden percibir y unificar correctamente determinados estímulos, otras partes no. Este defecto a la hora de unificar percepciones que corresponden en su conjunto a un todo puede generar una variedad de síntomas, incluidos los síntomas disociativos somatomorfos negativos tales como la analgesia o bien la anestesia kinestésica. Una paciente, Alie, que había sido violada repetidamente de niña, era capaz de tener impresiones sexuales placenteras en calidad de pan, pero cuando iniciaba la relación sexual con su pareja, se activaba una P que no tenía la menor sensación genital, lo que generaba dificultades sexuales. Esta parte de ella jamás había logrado sintetizar plenamente las sensaciones pélvicas porque esta zona de su cuerpo había quedado insensibilizada en un esfuerzo por reaccionar defensivamente durante la violación. También tenemos que unificar las percepciones con nuestras motivaciones y objetivos, y vincular estos con las acciones apropiadas a fin de poder satisfacer nuestros objetivos. Y por supuesto, entre nuestras motivaciones más poderosas figuran las emociones, que también debemos incluir junto con nuestras acciones. Las partes disociativas que no incluyen los sentimientos como parte de su experiencia pueden ser emocionalmente planas o insensibles. Sin el sentimiento necesario para dirigirlas y motivarlas, tales partes disociativas suelen tener dificultades en generar la suficiente energía y eficiencia mental para actuar adaptativamente. Los sistemas de acción deben ser unificados para que la síntesis sea adaptativa. Por ejemplo, comer acompañados no significa exclusivamente comer, sino también la integración sin fisuras de acciones relacionadas con la socialización tales como el apego y a veces el juego, la exploración o incluso la sexualidad.
pero también tenemos que ser capaces de inhibir sistemas de acción que no sean apropiados a la situación. Por ejemplo, la participación en una comida no debe incluir la activación del sistema de defensa si no existe ninguna amenaza, y por regla general tampoco debe incluir el coqueteo. Si tales tendencias de acción están disociadas, el individuo tendrá menos control sobre su activación y su inhibición. Cuanto más fuerte sea la integración entre los distintos sistemas de acción y sus correspondientes sentidos de la identidad, más flexible y estable será la personalidad, lo que favorecerá el mejor funcionamiento posible en el presente. A una paciente, Mary, con un TDNE le resultaba doloroso y atemorizante el hecho de comer acompañada y por ello prefería comer sola. Cuando comía con otras personas, no quitaba los ojos del plato ni participaba en la conversación. Comía muy rápido y solía buscarse una excusa para abandonar pronto la mesa. Había desarrollado unos vínculos rígidos y profundos entre la comida y la defensa porque de niña las comidas estaban cargadas de riñas violentas, burlas crueles y ataques verbales sarcásticos. Su familia no charlaba amigablemente ni mantenían conversaciones interesantes o se reían juntos, razón por la cual jamás aprendió a integrar estos sistemas de acción con el comer. Era adaptativo que Mary se dedicara a defenderse durante las comidas con su familia, pero de adulta ello perjudicó su capacidad de mostrarse sociable con sus amistades. Nuestras acciones mentales y conductuales deben estar vinculadas a nuestra conciencia de nosotros mismos. Este sentido depende principalmente del desarrollo de impresiones de lo que sucede en nuestro cuerpo o a nuestro cuerpo en un momento y situación dados. Incluso en la síntesis nuclear, nos remitimos en cierta medida a nuestra historia personal y nuestra herencia genética, incluido nuestro sentido previo de la propia identidad. La síntesis en un momento dado no puede tener lugar sin basarse en alguna síntesis del pasado conservada, cuanto menos en la memoria implícita. Un problema de primer orden para las personas traumatizadas es que su sentido de la identidad dentro de las distintas partes disociativas es demasiado estrecho y rígido, porque se deriva de una gama de experiencias y de sistemas de acción demasiado limitada, y excluye gran parte de la historia de la víctima. Cuando las víctimas de experiencias traumáticas son incapaces de unificar adecuadamente las acciones con un sentido de la propia identidad en un momento dado, vivencian síntomas de despersonalización. Por ejemplo, cuando Alice se tocaba el abdomen o los genitales, le daba la impresión de que se trataba del cuerpo de otra persona. Sabía que eran suyos, pero no los sentía así. En resumen, cuando las partes disociativas pueden percibir sentimientos, pensamientos, recuerdos, deseos, conductas y el sentido de la identidad de otras partes disociativas, pero no los consideran como suyos, adolecen de una unificación deficitaria. Lo mismo se puede decir de las partes disociativas que no logran sintetizar los estímulos externos verdaderamente importantes. Por ejemplo, una parte disociativa puede ver al terapeuta moverse en su asiento y percibirlo como una muestra de rechazo o desaprobación, pero no percibir otras señales que indican que el terapeuta se mantiene atento y empático. Diferenciación. La síntesis nuclear adaptativa no solo implica unificar lo que va unido en un momento y un contexto dado. También hemos de diferenciar entre lo que percibimos y lo que realmente hacemos. Es importante, pues, saber que nuestras percepciones, vivencias afectivas, pensamientos y movimientos se relacionan mutuamente en un momento dado, pero no dejan de ser diferentes. Por ejemplo, debemos ser capaces de distinguir entre nuestro propio cuerpo y lo que es externo a nosotros. Ello implica un nivel muy elemental de tendencias de acción. Las víctimas de experiencias traumáticas carecen eventualmente de dicha diferenciación nuclear. Cuando confunden los pensamientos y los hechos objetivos, pueden preguntarse, ¿estoy realmente en el trabajo o estoy soñando? O bien confunden las alucinaciones con la realidad, mi madre está ahí y quiere llevarme con ella. También pueden tener dificultades en diferenciar los deseos y las acciones conductuales. Por ejemplo, las víctimas en calidad de P a veces están convencidas de que realmente han matado a su agresor, cuando de hecho tan solo lo fantasearon. Atención. Además de saber que determinadas acciones mentales y conductuales están relacionadas pero difieren entre sí, debemos ser capaces de saber qué estímulos internos y externos debemos sintetizar e ignorar en una situación dada. Esta es una función de la atención y constituye una manifestación de la direccionalidad hacia un objetivo de los sistemas de acción adaptativos. La atención nos ayuda a concentrarnos, sintetizar y reaccionar a lo esencial, y excluir aquello que no lo es.
la atención se basa en las tendencias de acción y los sistemas de acción que nos dirigen en un momento dado. Incluye, pues, la capacidad de ignorar estímulos irrelevantes que es esencial para la organización de la experiencia. Esta es una acción mental en sí misma, a la que Janet se refiere como la reacción a lo insignificante. Algunas víctimas traumatizadas son incapaces de llevar a cabo esta importante acción mental de la exclusión, y de forma inapropiada se concentran en detalles ajenos, sin llegar a captar los elementos esenciales de una experiencia. Las personas sanas pueden desplazar su atención en caso necesario y con ello cambiar lo que sintetizan dependiendo de las exigencias de la situación. Las víctimas traumatizadas no suelen poder cambiar de marcha con tanta facilidad. Las partes disociativas de la personalidad tienden a quedar fijadas a un ámbito restringido de conciencia, prestando atención únicamente a estímulos relacionados con sus sistemas de acción, tales como la defensa. Otras veces, las víctimas desplazan su atención de manera reactiva e inapropiada, sin un control consciente. Estos cambios, que pueden ser adaptativos o no, pueden tener lugar cuando una determinada parte disociativa en particular responde de forma refleja a estímulos muy intensos. Algunos estímulos internos y externos tienen una capacidad muy fuerte, natural y universal de activar un determinado sistema de acción, y se conocen como estímulos incondicionados. Estos estímulos pueden suscitar un cambio casi instantáneo y adaptativo en nuestra atención y nuestros objetivos. Por ejemplo, un ruido repentino y fuerte a nuestra espalda desencadenará una reacción defensiva inmediata. Las víctimas traumatizadas han aprendido a asociar determinados estímulos que antes les resultaban neutros con estímulos aversivos incondicionados. En razón de ello, estos estímulos anteriormente neutros se convierten en estímulos condicionados. Las víctimas prestan una atención excesiva a estímulos amenazantes condicionados. Algunas partes disociativas, pero no todas, pueden presentar este sesgo en la atención. Así, una parte puede verse desencadenada por un determinado estímulo en tanto que otra parte no. Una paciente, Pia, con un TDI tenía una P que se percibía como una niña de 6 años. Esta parte de su personalidad se asustaba del ruido de los portazos porque en el pasado habían venido seguidos regularmente de la entrada de un agresor que la golpeaba y la forzaba. Sin embargo, en calidad de Pia no recordaba ningún abuso y por ello no le encontraba ningún significado especial a los portazos. Cuando la puerta de una habitación lindante con el despacho del terapeuta se cerró de un portazo, Pia le prestó atención durante escasos segundos y acto seguido prosiguió con su sesión. Pero al poco comenzó a sentirse inquieta. No sabía qué le pasaba, pero comentó que venía a hacer algo así como si tuviera un monstruo dentro. Al momento siguiente, Pia cambió a una P temerosa que sentía mucho miedo y concentraba su atención en la puerta del despacho como si fuera a entrar alguien peligroso. El miedo de esta P fue cediendo gradualmente tan solo cuando el terapeuta la acompañó con objeto de comprobar que no había nadie en el vestíbulo. El grado en el que las víctimas traumatizadas prestan atención a un estímulo condicionado depende, pues, fuertemente de la probabilidad de que remita a un estímulo incondicionado. Únicamente pueden estimar esta probabilidad sintetizando y valorando el estímulo condicionado dentro del contexto. Las víctimas deben aprender a ignorar estímulos irrelevantes y detener una reacción defensiva inhibiendo su sistema de defensa cuando el estímulo condicionado no indica ninguna amenaza. Con la reiteración de este proceso, la atención que prestan al estímulo condicionado deberá reducirse al mínimo, al tiempo que su sistema defensivo permanece inhibido o desactivado. En general, algunas partes disociativas no prestan la suficiente atención a determinados estímulos condicionados significativos y prestan demasiada a estímulos irrelevantes. Por ejemplo, en calidad de Carla hablaba con gran detalle de su trabajo, pero ignoraba partes temidas internamente. Otras partes prestan atención a determinados estímulos condicionados y no atienden lo suficiente al contexto de los estímulos, por lo que les resulta muy difícil ignorar estímulos tales como los ruidos normales del despacho del terapeuta. Estas diferencias atencionales y sintéticas entre las distintas partes disociativas suele explicar los grandes cambios repentinos de atención en las víctimas traumatizadas. Los terapeutas deben ser conscientes de las limitaciones en la síntesis nuclear y ayudar a los pacientes a prestar atención, unificar y diferenciar los estímulos relevantes en un momento dado e ignorar los irrelevantes. A los pacientes se les puede ayudar a ser más conscientes de la experiencia actual, a estar atentos y aceptar las sensaciones, las emociones y los pensamientos.
pueden ser alentados a mirar al terapeuta e interpretar el lenguaje corporal más correctamente, no centrándose exclusivamente en un único aspecto tomado por separado. A los pacientes se les puede enseñar gradualmente a centrarse en la situación global junto con la capacidad de excluir lo que no sea relevante. Síntesis extendida. Muchos objetivos no se alcanzan en un momento aislado, sino que incluyen una larga serie o sucesión de acciones que deben ser sintetizadas a lo largo del tiempo. A esta acción mental compleja la llamamos síntesis extendida. La síntesis extendida implica establecer asociaciones entre acontecimientos y experiencias relacionadas, además de distinguirlas. Por ejemplo, unificamos las experiencias de hoy y de ayer, pero advertimos que son diferentes. Lo que vemos como acontecimientos relacionados está influido por las constelaciones de sistemas de acción que hemos creado. Una ventaja principal de la síntesis extendida es que nos permite aprender de nuestras experiencias y concebir soluciones cada vez más complejas y creativas a los retos que nos plantea la vida sobre la base de lo que hemos aprendido. Es más fácil unificar experiencias similares que unificar las que son de alguna forma diferentes. Las víctimas de experiencias traumáticas, por ejemplo, pueden ser más propensas a asociar experiencias relacionales negativas con muchas personas diferentes a lo largo del tiempo, y en razón de ello ser menos capaces de percibir las experiencias relacionales positivas que tienen lugar en la sesión de terapia. Nuestra capacidad de alcanzar diferentes objetivos se maximiza cuando emprendemos continuamente la síntesis extendida de nuestros diferentes sistemas de acción, y cuando sintetizamos dichos sistemas de acción con nuestro entorno interior y exterior siempre cambiante. En muchos casos, no podremos perseguir objetivos diferentes al mismo tiempo. Ello se debe a que los sistemas de acción que son muy diferentes tienden a excluirse mutuamente y a que la capacidad de nuestra memoria activa es bastante limitada. En consecuencia, no podemos emprender una amplia o compleja variedad de acciones diferentes a la vez. La síntesis nuclear incluye una síntesis relativamente limitada de tendencias de acción y objetivos diferentes. En el caso de la síntesis extendida, unificamos y diferenciamos una gama mucho más amplia de acciones y de objetivos similares y discrepantes a lo largo del tiempo. Realizamos modalidades simples de síntesis extendida, tales como escuchar música, donde sintetizamos largas sucesiones de notas en una melodía que se sucede en el tiempo, o planificarnos el día mientras conducimos para ir al trabajo. La síntesis extendida también nos ayuda a realizar acciones altamente complejas. Nos ayuda a crear nuestra historia vital y un sentido coherente de la propia identidad, porque podemos unificar, diferenciar y coordinar no solo un único sistema de acción aislado, sino complejas constelaciones de sistemas de acción durante largos periodos de tiempo. Por ejemplo, podemos sintetizar nuestros intereses y experiencias como padres, parejas, profesionales y amigos a lo largo del tiempo como aspectos de nuestra identidad total. La falta de síntesis explica en gran medida la aparente incapacidad que presentan las víctimas de experiencias traumáticas de aprender de la experiencia en diferentes ámbitos de la vida, porque la experiencia no ha sido adecuadamente sintetizada. Diferentes partes de la personalidad sintetizan diferentes experiencias y objetivos a través del tiempo, de manera que generan ya no solo una visión diferente del mundo en un momento dado, sino también eventualmente una historia personal diferente, por muy limitada que pueda ser. Y dado que las partes disociativas no están totalmente separadas unas de otras, se enzarzan en conflictos motivados por los diferentes objetivos que persiguen, además de sus diferentes percepciones y experiencias sobre la base de las discrepancias en sus síntesis nucleares y extendidas. La comprensión de los problemas que tienen las víctimas traumatizas con la síntesis nuclear y extendida le ayudará a los terapeutas a comprender y modificar muchos de los síntomas disociativos y de las alteraciones patológicas de la conciencia. Resumen. Todos sin excepción integramos nuestra personalidad y nuestro mundo de experiencias a través de una amplia gama de acciones mentales y conductuales inconscientes y conscientes. La psicología janetiana de la acción contribuye a nuestra comprensión de las acciones específicas de integración y sus limitaciones en la disociación estructural. Desde esta perspectiva, la integración no se entiende como el resultado de unos mecanismos y procesos, sino que se deriva de unas acciones integradoras creativas y específicas. Sin embargo, algunas formas de psicopatología cuanto menos, incluida la disociación estructural, implican una limitación indebida de estas acciones integradoras. Las acciones mentales y conductuales integradoras que realizamos en un momento o una situación dados y a través del tiempo están guiadas por sistemas de acción,
Estos sistemas nos motivan a iniciar determinados ciclos de percepciones, cogniciones y acciones conductuales en dirección a un objetivo. Las personas traumatizadas presentan diversas dificultades dentro de estos ciclos que disminuyen la probabilidad de acceder a la integración. La integración tiene lugar en diferentes niveles, unos son más automáticos y elementales, otros son más conscientes y requieren un funcionamiento mental mucho más elevado. La modalidad elemental de integración corresponde a la síntesis.